Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por permitirme, buen Dios, anunciar tu palabra en diferentes medios, en las redes sociales, por la radio. Y quiero decirte, Padre, que me des la gracia para poder darme a entender a los oyentes y que de esta manera puedan ser edificados. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un enorme privilegio saludarles por este medio y hoy voy a hablar acerca del propósito de Dios. El propósito de Dios para nosotros es de bienestar para nuestra vida y vamos a ver algunas cositas allí a la luz de la palabra, ya que hay muchas personas que todo lo que les acontece en su diario vivir lo atribuyen a que Dios es un Dios que les ha desamparado, les ha dejado de ayudar, y otros pues tienen un buen concepto de lo que Dios representa para su vida. Pero hay un versículo con el que quiero dar inicio a la palabra, y es Romanos 8:28, un versículo muy conocido, muy mencionado por muchos. En circunstancias difíciles no muchos quieren basarse en la palabra, no muchos quieren decir que lo que les está aconteciendo es para bien. Pues en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Dice, ayudan a bien, perdón. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, dice la palabra, los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cuál será el propósito por el cual Dios nos llamó? Si bien es cierto, cuando estábamos separados de la presencia de Dios por medio del pecado, Dios tuvo que preparar un plan para restaurar esa comunicación de nosotros hacia Él. Y ya usted sabe que Jesús murió, resucitó para darnos vida. Y ahora, cuando entramos a esa etapa, es cuando vamos a ver detenidamente el propósito de Dios por el cual fuimos llamados. Y uno de ellos es hacernos criaturas nuevas. Lo vemos en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El propósito de Dios es que ya no carguemos con los pecados que hemos cometido en el pasado. Si Él ya nos perdonó, ya somos nuevas criaturas. El propósito de Dios para nosotros, sus hijos, es que disfrutemos el Evangelio, porque Dios, a través del don que ha sido dado hacia nosotros, que es el don de la fe, pues así lo dice la palabra, que la fe es un don de Dios y obviamente dado a nosotros los hombres. Entonces, algo muy importante es reconocer, en primer lugar, que el propósito de Dios es convertirnos en nuevas criaturas. Nos da un nuevo corazón nuevamente para que ya no pensemos como cuando estábamos viviendo en pecado. Veamos en Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17. Dice la palabra: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando dice que pondrá sus leyes en el corazón y en la mente, entonces al nosotros restaurar esa nueva naturaleza, tenemos que darnos cuenta que el propósito de Dios es para que pensemos diferente, hablemos diferente. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y por eso es importante que nosotros aprendamos
a hablar. Porque si sabemos pensar, reconociendo que somos nuevas criaturas, lo que vamos a hablar va a ser para edificar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay personas que están viviendo en Cristo, pero todavía se están quejando de lo que les está pasando? Y volviendo al versículo anterior, antes mencionado, con el que comenzamos, Romanos 8:28, ¿cómo es posible entender esto de que si está atravesando una circunstancia difícil es para bien? Obviamente, si su corazón ha sido cambiado, su mente ha sido cambiada, usted lo va a pensar así, porque Dios es un Dios de propósitos. Fíjense que hay personas que siempre se quejan de la vida vieja, no tomando en cuenta que el propósito de Dios es convertirlo a usted en una nueva criatura, y ahora viene la promesa de Dios. Porque en Hebreos 17 añade el Señor en su palabra y dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando Dios promete cambiar el corazón, cambiar la mente, es para que el hombre hable y piense, como le dije, diferente. Entonces, si usted es nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5:17, tiene que dejar atrás su vida vieja. Ya no tiene que cargar con los errores que cometió en el pasado. Obviamente hay errores que se cometen, o pecados, podemos decir, que van a dejar consecuencias. Eso no se puede evitar. Entonces yo quiero decirle, amado oyente, que usted descubra ese propósito por el cual Dios lo llamó. Pues ahora mismo yo se lo estoy diciendo. Dios lo llamó para convertirlo en nueva criatura, para que piense y hable diferente. Si vemos, cuando nos da una mente nueva el Señor, es cuando tenemos que empezar a hablar como personas que somos diferentes a los demás. ¿Quiénes son los demás? Aquellos que todavía no han creído en Cristo. Por eso hay muchas personas que no quieren saber del Evangelio, porque siempre están enfocados en ver el testimonio de los demás que se dice ser cristianos. Y por eso es que es importante hablarle de esta manera a las personas y exhortarles a conducirse de una manera diferente, porque esto es lo que contribuye para que la obra de Dios se desarrolle de una mejor manera. Veamos en Efesios 4:17, lo que aquí dice el apóstol. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto digo y requiero, dice el apóstol Pablo. Es importante, amados hermanos, que nosotros ya no andemos en la vanidad de la mente como los mundanos, como los que no han creído en Cristo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, para que entonces nuestra manera de vivir será notoria, que estamos dando un testimonio agradable al Señor, para que otros quieran conocer a ese Dios que nos ha cambiado. Por eso hace poco escribía acerca de lo que Dios hace en la vida del hombre, y yo decía de que los que me conocieron cuando vivía en pecado, sin Dios, sin fe y sin esperanza, saben lo que Dios ha hecho en mi vida, porque están viendo lo que ahora hago para honrar a Dios, no para mi propia vanagloria, para honrar a Dios y para bendecir a los demás. Los que no me conocen, obviamente yo tengo que decirles y contarles lo que Dios ha hecho en mi vida, pero los que me conocieron cuando estaba en pecado, saben lo que Dios es capaz de hacer de un hombre cuando llega arrepentido y se convierte. Dios los hace instrumentos de bendición. Entonces el propósito de Dios es que le sirvamos en santidad, en obediencia. Y esto se puede, es alcanzable. Si no fuera alcanzable, entonces nada estuviésemos haciendo los mensajeros, los predicadores, hablándole a ustedes de que Dios sí cambia la vida del hombre. Entonces, cuando el apóstol dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
en la vanidad de su mente. Tenemos que pensar que la mente de nosotros es la mente de Cristo. Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza de corazón hace que el hombre ande el pensamiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. La palabra habla bien claro y dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros sí podemos, de alguna manera, buscar la paz con todos, porque esto agrada a Dios. Esto es agradable a Dios. Entonces nosotros tenemos que reconocer, amados hermanos, que si buscamos la paz con todos y la santidad, no estamos ajenos a la voluntad de Dios. Estamos haciendo y ejercitando la voluntad de Dios. Entonces, cuando tenemos una mente renovada, un corazón de carne, es un corazón sin dureza porque tiene sensibilidad, y Dios quiere que nosotros vivamos una vida abundante, una vida llena de abundancia. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué envió a Jesús? Dice la palabra que el diablo vino para matar. Lo dice de otra manera. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás, el diablo, enemigo de las almas. Ama las almas para llevarlas a un tormento eterno. En cambio, dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire qué glorioso, escuche bien. Yo he venido para dar vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, amados oyentes, el propósito de Dios es darnos vida en abundancia. Cuando nosotros hablamos de la abundancia, muchos creen que se está refiriendo a las cosas materiales, también se vive con una abundancia aún sin tener suficientes recursos. ¿Sabe por qué? Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento llena nuestro corazón y nos hace vivir feliz. Por eso dice, el propósito de Dios es vestirnos de un nuevo hombre, de una nueva criatura. Ese es el propósito de Dios. Veamos en Efesios 4:24 de Efesios, y el 25 dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El propósito de Dios de habernos llamado de donde vivíamos antes es para que hablemos la palabra de verdad. Esa palabra que viene directamente de la presencia de Dios. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol. Esto lo está diciendo acá en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojados del viejo hombre. Ya como creyentes nosotros tenemos que ir despojándonos de todo aquello que está afuera del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, le dije, que seamos nuevas criaturas y que podamos andar en una vida nueva. Por lo cual, dice el 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amados oyentes, quiero decirle en esta hora que si usted había estado viviendo una vida desordenada, quiero decirle que el propósito de Dios es que ordene su vida. Él quiere convertirlo en una nueva criatura. Yo quiero despedirme de ustedes diciéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Padre, en el nombre de Jesús, me presento una vez más a tu presencia
agradecido por este privilegio que me das de anunciar a las naciones un consejo de tu palabra, anhelando, Padre, descubrir el propósito por el cual los has llamado. Yo ya lo descubrí, buen Dios, y por eso estoy transmitiendo este consejo de esta manera, para enseñarle a los oyentes que tú tienes propósitos para nosotros. Y por eso necesario es, papá, atesorar tu palabra en nuestro corazón. Entonces entenderemos que el propósito tuyo es para que seamos nuevas criaturas, para que tengamos mente y corazón nuevo, para que vivamos en abundancia, para que vivamos una vida llena de felicidad, llena de paz y regocijo aquí en la tierra, y que podamos amarlos unos a los otros. Padre, yo dejo este consejo a las naciones, esperando, buen Dios, un día esta palabra dé fruto, porque yo sé que tú la has enviado con ese propósito, que dé fruto en la vida del hombre, para que el hombre se beneficie de tu favor. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es una bendición poder haber transmitido de esta manera estos cuantos minutos. Espero que se siga deleitando. Allí seguiremos anunciando el programa de diferentes maneras. Estamos anunciándolo, es tanto escrito como acá frente a las cámaras. Estamos anunciándolo a la radio. De muchas maneras estamos anunciando. El mensaje no es del hermano Moisés, el mensaje viene de Dios. Estoy ya saliendo a un viaje misionero número 11, un viaje totalmente diferente, y espero que usted se deleite de esta manera escuchando la palabra. Estaremos en diferentes lugares anunciándola y la transmitiremos por la radio, así como lo está viendo, lo está escuchando. Seguiremos anunciando de esta manera, porque el plan de Dios es que usted descubra ese propósito. Dios nos ha llamado para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces entenderá usted que todo lo que usted está pasando, si usted ama a Dios, porque dice la palabra que todo es para bien, pero eso es a los que aman a Dios, porque los que amamos a Dios hemos descubierto el propósito por el cual los ha llamado. Así es que siga creyendo en el Señor, no desmaye, cualquiera que sea su circunstancia. Y para usted, amado amigo, si todavía no ha entendido el mensaje del Evangelio, yo le vengo a decir en esta hora que lo reciba a Jesús como el único y suficiente Salvador. Entonces usted entenderá lo que realmente representa ser hijo de Dios. Es una gran bendición que jamás se arrepentirá de haber tomado esa decisión en su vida. Que el Señor le bendiga.